that's all right. That's all right. Gracias a gente comprometida y apasionada por lo que hace. Hoy continuemos llegando. Now that you're gone, I spend my nights all alone here, wishing you were here, sweet atmosphere. The sun is going down and I am getting wild. It's thunder going down, my intentions are mild. You know it, babe, I'm a dangerous woman, but I just wanna make you feel like a real man. You know it, babe, sometimes I'm scared of you, I love you.
Ladies and gentlemen,
pasión. Claro, claro. Bueno, esta es una transmisión que estamos haciendo en triplex, porque estamos desde Rosario, yo hablando en este momento, más precisamente desde la casa de mi vecino, a quien le agradezco de todo corazón que me haya abierto las puertas de su domicilio, porque estando en cuarentena y teniendo un ruido molesto en mi departamento, le pedí si por favor él tan gentilmente me prestaba, aunque sea un rinconcito, respetando el 1,5 metros de distancia, para poder hablar y hacer esta capacitación que tanta gente ha convocado en torno al tema de cómo hacer periodismo en los tiempos que corren, ¿no? Y bueno, me abrió la puertita, así que estoy acá en la casa de ellos, les agradezco la gentileza, y lo tenemos también a Andrés Romero desde Corrientes, periodista, influencer, una gran presencia que tenemos como para dar la segunda parte de lo que es Selección Digital y LT7, capacitándonos en comunicación de crisis y periodismo 2.0. Andrés, ¿cómo estás? ¿Cómo están ustedes? La verdad, yo me estoy prácticamente, para mí la primera vez que estoy haciendo una cosa así, más allá de que lo he hecho en otra oportunidad de manera interna, creo que lo había comentado antes, pero me encanta porque estuvimos hablando antes, aparte es loco de verlo de los tres distintos, literalmente distintos lugares, no en la misma ciudad ni siquiera, estamos ya bien separados, pero bueno, en pos de por ahí contar un poco las experiencias que tenemos acá en Corrientes, en este caso nosotros con el ET7 y el grupo de medios que manejamos, y bueno, ustedes de su lado claramente, ¿no? Tenemos gente de todo el globo que nos está escuchando, principalmente, por supuesto, todos hispanohablantes. Nosotros se darán cuenta por el acento, le estamos hablando desde Argentina, pero tenemos también gente que se anotó al curso desde España, tenemos gente de Colombia, tenemos algunos inscritos de México. No sé cuántos de ellos estarán en estos momentos en línea, pero las horas son distintas en los distintos rincones del planeta, y vale la pena decir que, bueno, Corrientes es una provincia de Argentina y el ET7 es la radio más difundida, la primera, la pionera en dicha provincia, y a lo largo de todos estos años ha sabido adaptarse a los cambios que le proponían las nuevas tecnologías, porque empezó teniendo la primera antena de radio en la provincia de Corrientes, sí. Después siguió con un canal de televisión, y hoy es el medio con mayor presencia digital en todo lo que en la República Argentina conocemos como el noreste argentino, no solamente Corrientes, sino también Chaco, Tucumán, bueno, todo lo que componen las 6 provincias que componen el NEA, ¿no? El noreste argentino. En esta empresa ya casi centenaria, o bueno, me estoy exagerando un poco porque tiene 75, ¿no? 72 años. 72 años, bueno, sí, está más cerca de los 100 que de los 0. Y que bueno, ha sabido adaptarse a las distintas épocas. O sea, es un lujo tenerlo a Andrés con nosotros. También lo tenemos a Juan Chivarra, que es parte de nuestro elenco estable, pero es un trotamundos que ha sabido estar por los principales acontecimientos como corresponsal de los medios más importantes del país, cubriendo lo que pasaba en el mundo, estando en Alemania, estando también en Asia en alguna oportunidad, estando en el Mundial, ahí lo envidiamos bastante. Bueno, él es un periodista que, Negro, vos te podés presentar bastante mejor de lo que yo puedo hacerlo, ¿no? Sí, ¿te animás? Sí, obvio, Guille. Para mí, nuevamente es un placer. Ya estuvimos en los casos anteriores, me tocó moderar el curso. Creo que tenemos una plantilla también de selección y esto como final de autobombo, digamos, bastante amplia, que nos permite justamente hacer este tipo de cursos especializados y cubrir distintas áreas. El Mundial lo cubrí para el ET7, así que eso como primer paso ya nos habilita y nos pone en conexión con todo el grupo, digamos. Así que me parece que de ese lado ya está cubierto. Yo en particular les cuento a las personas que se están sumando, que veo que ya son bastantes, me pone muy contento. Yo del 2017 soy periodista, estudié comunicación, desde el 2017 estoy trabajando en Europa como periodista, como freelance. También soy un apasionado de la comunicación digital, me gusta mucho. El año pasado estuve en Argentina trabajando en comunicación y ahora nuevamente me volví a Europa para desarrollarme como periodista. Y como algunas personas me decían en su momento, como que los problemas me siguen. En su momento me acuerdo que era por atentados terroristas y me decían que deje de poner bombas. Y ahora con el tema del coronavirus también me dicen que donde me voy pasa siempre algo raro, lo cual no es cierto, vamos a aclarar. Pero sí. Te vamos a mandar a otra galaxia porque lo del coronavirus es actual. Ya acá no hay nada.
Nada local, no hay ningún problema local. Pero bueno, es un placer tenerlo a Juan Ernesto Ibarra, nuestro querido negrito, del otro lado del charco, para capacitarnos en lo que vamos a ver hoy, que tiene que ver con lo que es un módulo de capacitaciones que estamos haciendo desde Selección Digital, en conjunto con LT7, dos empresas amigas, que en este contexto de pandemia, donde nuestras vidas se están viendo tan afectadas y tan afectadas, ¿no? Con un cambio del orden de las cosas tal y cual como las conocíamos, donde ya casi nada parece ser lo mismo. De hecho, estos cursos nacieron porque tuvimos que suspender una función que teníamos, más que una función, una capacitación que teníamos presencial en Corrientes, y justamente esa permeabilidad al cambio, esa adaptación al cambio nos permitió hacer un Zoom y una transmisión en directo por YouTube para las personas que se habían inscrito. Lo hicimos abierto, y de 30 personas que iban a ir en presencial fueron 600 los que se inscribieron y 300 personas que participaron de la primera capacitación que hicimos hace poco más de una semana. Hoy ya es la quinta capacitación que estamos haciendo. Nos hemos podido capacitar en lo que es este módulo estrictamente con LT7 en comunicación de crisis. Hoy vamos a ver periodismo 2.0. Anteriormente habíamos hablado también de marketing para el sector turístico, y el primer curso que dimos, que están todos colgados en línea, son abiertos y disponibles, tenía que ver sobre cómo hacer negocios en Instagram. Vamos a seguir ampliando la oferta de productos, la oferta de cursos y de capacitaciones, todos a demanda de lo que más o menos vemos que están surgiendo los temas más calientes en el mercado, pero en este contexto, ¿no? Un contexto de pandemia que, como ya habrán escuchado en reiteradas intervenciones mías, suele usar este concepto de adaptación al cambio, que un poco define nuestro nombre, ¿no? Como estamos viendo ahora en pantalla, que muy gentilmente el negro nos está proyectando, Darwin, que fue un cientista naturista que con sus investigaciones ha marcado lo que es el modo que tenemos de ver el mundo. Hablaba en su teoría de la evolución de las especies de una selección natural. La naturaleza, mediante distintos cambios, funcionaba como cierto filtro de las especies que se adecuaban a un sistema o a otro, ¿no? Y lo que nosotros vemos con selección digital, o mejor dicho, la necesidad que nosotros teníamos con selección digital, era de poder encontrar un concepto que nos permitiera explicar un poco esta idea, cómo en los tiempos que corren está dándose cierta selección digital, en donde la digitalización está funcionando como un filtro ya no de las especies, sino de las organizaciones que se adaptan o no se adaptan al cambio. Y esto no es un instinto de supervivencia de me tengo que adaptar y ser digital porque si no me muero. En cierta medida puede ser considerado de esa manera, pero va mucho más allá. Es una oportunidad la que nos presenta la digital, ¿no? O sea, hoy está Juancho Ibarra del otro lado del charco laburando de lo que le gusta porque la tecnología se lo permite. Lo mismo con Andrés, que está solo en las oficinas de LT7. Ahí están, si gira la cámara vamos a ver que están todas las sillas vacías, pero Internet lo que nos permite, la digitalización lo que nos permite es esto. Así que, siendo las 15:08 en Argentina, las 20:08 en España y en el resto de las latitudes que nos están siguiendo, le damos formalmente la bienvenida y yo le cedo la palabra a Juan Ibarra. Juancito, querido Juancho, te dejo todo en tus manos para que nos empieces a desarrollar este curso que habla sobre periodismo 2.0, periodismo en los tiempos que corren. Muy bueno, Guille, la verdad que perfecta tu introducción y perfecto, digamos, no por tirarnos flores, pero esta selección digital también se está dando no solamente en partes de empresas, sino que también se está dando puntualmente en los periodistas, en los medios, en las formas que trabajan los medios de comunicación, y para mí es muy importante lo que se está desarrollando ahora. Para mí los medios de comunicaciones tradicionales siguen teniendo un rol, pero digamos, cambiaron totalmente a lo que venía siendo antes el medio para los periodistas. Hoy un medio de comunicación para mí tiene dos funciones muy concretas, que son la de verificación y la de masificación. Con respecto a la verificación, es ahí lo que puse la aclaración, es el tic azul de Instagram o el de Twitter, porque lo que hace es que sigue confirmando al profesional, sea un profesional el periodista o sea un profesional cualquier otro economista, un médico, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es muy importante entender cómo los medios de comunicación siguen dando una verificación y una legitimidad a la persona que habla en esos medios. No es lo mismo verificarse, digamos, tiene una lógica muy distinta a lo que tienen las redes sociales, las páginas web y todo lo que tenga que ver en relación a lo digital.
los medios de comunicación automáticamente te ponen en un peldaño de sabiduría, de esta persona sabe, digamos, ya se tiene un preconcepto sobre eso. Eso hoy los medios tradicionales, hoy los medios digitales no lo consiguen, y realmente para conseguirlo generalmente es el mismo contenido que los periodistas generan para que los verifiquen. Entonces, sin duda, eso en un caso, por ejemplo, de un economista que va a la tele y que participa en un programa de radio y que al mismo tiempo participa de distintos canales, tiene la oportunidad de, gracias a los medios, estar certificado. De la misma manera pasa con los periodistas, que un medio grande de comunicación, digamos, en ese sentido se da como una lógica hasta de crecimiento similar a lo más grande, directamente proporcional. Más grande el medio, más verificación, digamos, o más verificado está el periodista. Eso por un lado. Entonces, me parece que sigue siendo importante participar en estos medios tradicionales, pero como un espacio, no como un fin. Y ahora, más adelante voy a seguir con eso, porque la otra función que tienen los medios de comunicación tradicionales es la parte de masificar. Nosotros en redes sociales vivimos como, en lo que pongo ahí, en claustros endogámicos, o sea, espacios cerrados que nosotros mismos los creamos a partir del algoritmo de una lógica de me gusta, no me gusta. Entonces, como eso lo creamos nosotros, de alguna manera, constantemente recibimos información que solamente está previamente digitalizada por nosotros, o sea, a través de un me gusta o no me gusta. Lo que hacen los medios tradicionales de comunicación, sea la radio, el diario o sea la televisión, amplía y pone sobre la mesa a cualquiera que esté mirando un programa de televisión, tanto en Corrientes, en Resistencia o en cualquier parte de Latinoamérica. Hoy, por ejemplo, si una persona de Perú, que no tenemos ni idea del target que tiene, o de México, ponen medios argentinos y ponen en YouTube para abrir o para consumir una noticia argentina y le aparecen los 4 o 5 medios más importantes, el mensaje le llega de todos modos a esa persona. Entonces, no pasa por ese filtro de redes sociales ni el algoritmo de las redes que te permite solamente consumir lo que vos pones. Al mismo tiempo, una persona esté en el campo escuchando la radio, o una persona que en un bar está leyendo el diario, digamos. Los medios tradicionales rompen con esa barrera y con esa lógica de los medios tradicionales de comunicación, los medios digitales de comunicación. Esto es muy interesante, Negrito, lo que nos estás contando, sobre todo porque, a ver, bajándolo a un plano mucho más terrenal y del día a día, lo que pasa muchas veces, sobre todo a los de nuestras generaciones, que por ahí los familiares más cercanos, de una línea o 2 líneas de generación más arriba, estamos hablando de madres, padres, tíos, abuelas, por ahí te reenvían un mensaje de WhatsApp y te preguntan, ¿es cierto? Claro. Una práctica bastante frecuente en nuestra cultura, ¿no? Por ahí dicen que, último momento. Bueno, acá es donde entra todo esto, ¿no? De qué manera nosotros podemos legitimar la información y no quedarnos con el mensajito de WhatsApp que nos llega diciendo determinadas barbaridades, ¿no? Hay maneras simples de poder verificar la veracidad de un mensaje. O sea, ¿cómo podemos para que, o sea, qué le podemos decir a los de nuestra generación o por ahí a los que están siendo impactados por estas potenciales noticias falsas, de cómo se puede legitimar? Igual vamos a hablar de fake news más adelante. Sí, vamos a hablar de fake news. Me interesaría si puedo decir un tip de decir, bueno, mirá, de qué manera o qué procedimiento debiera seguir un usuario para validar la veracidad o la legitimidad de determinada noticia. Eso va perfecto porque al mismo tiempo da pie al próximo paso, que es el periodista. Estábamos hablando de estructuras, de medios, y ahora vamos al periodista. Hoy las personas consumen o sea, hoy las personas creen a las personas más que a la estructura. Y ahí me parece que hay un cambio radical con respecto a eso. La legitimidad muchas veces le da a la persona más que la estructura. La estructura me refiero, por ejemplo, a un medio de comunicación grande, sea un medio de a nivel nacional o grande en relación, digamos, a la llegada que tiene. Por ejemplo, no necesariamente, y como bien marcabas vos, Guille, para dar legitimación a algo, tu mamá o tu abuela te dice, no, pero lo acabo de ver en la tele, lo acabo de escuchar en la radio, lo acaba de decir, o lo leí esta mañana en el diario. Bueno, digamos, los que estudiamos medio de comunicación, los que estudiamos la comunicación, entendemos que un medio de comunicación, que la independencia, la objetividad no existe
pero por definición, digamos. Y con esto me parece también muy válido y lo hago en dos líneas. La objetividad no existe en ningún punto porque desde el mismo hecho de elegir una noticia, de decir Boca le ganó a River o River perdió contra Boca, ya hay una acción de subjetividad. El hablar del partido de River contra Boca, también hay un hecho de subjetividad, y en cómo se enfoca, y en cada palabra que se utiliza, también hay una subjetividad. Lo que son objetivos son los hechos. Salió 1-0, 2-0, o 0-2, 0-1. Entonces, ahí puntualmente hay una diferenciación. Con respecto al periodista, yo creo que hoy abre un camino totalmente distinto y un camino totalmente que no fue, o que se está empezando a transitar en lo que es cómo puede trabajar un periodista profesional, porque antes el medio de comunicación, como explicaba anteriormente, era el lugar a llegar. O sea, todo el mundo estudiaba periodismo y quería entrar a, no sé, C5N, TN, LT7, el que sea. Entonces se veía como el punto culmine de una carrera donde digo, bueno, yo a partir de ahora escribo en este lugar. Eso se modificó completamente en la democratización. Javi, en el último curso de comunicación de crisis, daba ejemplos de cómo nuevas crisis afectan algo porque se crearon nuevos canales. Y esos nuevos canales somos nosotros. O sea, los nuevos canales es la misma gente que produce información, y como también en los otros cursos decíamos, las personas son hoy prosumidores, o sea, generan información a través de sus canales propios. Y si una persona logra, a través de su contenido y de su veracidad, logra credibilidad, masificación, logra comunicar a un espectro grande de personas a partir de lo que él genera, automáticamente ya se genera un medio en él, digamos. Él es el medio, y como decía anteriormente, los medios tradicionales de comunicación son un medio, no es el final a llegar. Entonces, sabiendo ya lo que te permite un medio de comunicación, una masificación, una legitimidad más rápida, automáticamente un periodista puede utilizar los medios de comunicación para seguir trabajando en sus otros canales, sean redes sociales, sean web, sean blog. Al mismo tiempo traje estos dos ejemplos que están acá en pantalla, que es Joaquín Sánchez Mariño. Es un periodista que ahora parece que de alguna manera saltó un poco a la fama en estos últimos días, así de manera masiva. ¿Por qué? Porque estuvo con Mirta Legrand. O sea, yo lo venía siguiendo y me parecía un periodista fantástico, y ahora lo digo por qué, pero mi mamá, por ejemplo, me dijo... yo lo conozco, lo vi en la mesa de Mirta Legrand, y ahora me preguntaba quién es, y aparte de verlo en la mesa de Mirta Legrand, ella automáticamente le generó la legitimidad. Mira, este periodista que está haciendo tal cosa. Entonces también ir viendo cómo esos espacios te van legitimando como persona, como profesional. Joaquín Sánchez Mariño, de hecho, creó un espacio propio donde él comunica a través de su marca propia. Entonces, le traigo dos puntos para el periodista que está estudiando o que se acaba de recibir, o el que quiere darle un eje completamente distinto a lo que hoy está haciendo. Joaquín Sánchez Mariño hace poco se fue a Beirut y habló de por qué cada vez hay más armas en el mundo. Un tema que no lo toca nadie, pero quizás él está apuntando a un sector, tanto desde el contenido como al sector donde quiere llegar, que sí valoran esa información. Y si vos lográs construir un espacio de consumidores y de personas que les gusta tu información, automáticamente vos ya tenés un lugar a poder informar, y a partir de eso poder vender una información. Segundo punto, y después ya queda en cada uno, en la calidad de la información, en la calidad de cómo presenta la información, en los canales que utiliza, de qué manera utiliza los canales. Cada canal tiene una lógica distinta, y hablando de canales, uno de los canales, por ejemplo, es Infobae. Infobae lo que tiene en particular es un público, creo que es la octava, o quizá Guillo vos sabés un poquito más, pero está en el top 10 de los medios más leídos de Hispanoamérica. Es tremenda la masividad que tiene. Fíjense cómo él, en un posteo propio de sus redes sociales, él utiliza a Infobae para expandir su información. Entonces me parece también muy
muy interesante ver cómo se pueden ir utilizando y se pueden ir usando esos medios para un determinado fin. Utilizo mi Instagram para hacer momentos más reflexivos. Utilizo el Twitter para una cuestión más de breaking news y seguir las noticias. Utilizo Facebook para abrir el espectro, mostrar más fotos, más videos, generar más contenido. Y así, y ahora obviamente para muchos hasta desconocidos, pero es el TikTok. El TikTok surgió y vino a los que ya estamos más cerca de 30 que de 20 a hacernos un gran signo de preguntas en la cabeza porque no sabemos cómo se utilizan, entendemos la lógica, nos da gracia, pero no sabemos cómo usar. Así que bueno, estamos dentro del marco de lo que decía Darwin, de la adaptación de las especies, estamos justamente buscando y podemos y tenemos muchas más herramientas que antes para adaptarnos. Y ahora vamos a hablar de herramientas, pero si hay preguntas ahí, Diego, si querés ir interactuando un poco con esto, o también Andrés, si se van generando dudas, lo podemos ir haciendo. Yo te pregunto, Juan, ¿me escuchan, no? ¿Me escuchan bien? Sí, te escucho. Se escucha bárbaro. En el caso, ¿vos crees que el periodista es el que legitima la información o es el medio en sí el que agrupa a los periodistas y ahí da la legitimidad? O en el caso, yo veo al periodista que está nombrando a Joaquín justamente Sánchez, pero ¿le da la legitimidad Infobae en este caso o el periodista en sí? Porque se genera una situación en el caso del periodista. Ahí se dan dos cosas que están muy buenas a rescatar. Porque que antes yo decía, si alguien genera un contenido, quizás a la masividad no le genera una legitimidad. O sea, no todo el mundo te cree automáticamente por estar en redes sociales y generar un contenido así. Pero sí las personas que te siguen van detectando cuándo y qué informás. Entonces automáticamente vos ya generás un vínculo de credibilidad con esa persona. Claro. Y por otro lado, cuando vos lo exponés, o sea, exponés esta información en un medio tradicional de comunicación, sea la radio, el diario o la televisión, automáticamente toma esa legitimidad la persona y el contenido, porque el contenido en principio lo está trayendo el periodista. Cuando nosotros vemos que hay, ya no es una cuestión de información, sino una bajada de línea de la estructura o la estructura de comunicación a través de un noticiero está bajando una línea o está informando algo, obviamente ahí se puede generar dudas si le creo o no le creo. Pero para mí esa mezcla entre un público determinado que crea al periodista sumado a ese periodista trabajando en los medios de comunicación. Bien. Muy bueno, respecto a lo que comentabas antes, Juancho, y me parece importante comentarlo, también para tomar dimensión de cuáles son los escenarios en los cuales uno puede ya sea salir a trabajar como periodista. Está muy bueno este juego que vos planteás de correr a los medios de comunicación como el fin en sí mismo de los egresados de hace 20 años y un medio más para los egresados de los tiempos que corren. Y está bueno verlo. Vos me preguntabas a mí cuántos usuarios tiene Infobae. Infobae, según su Media Kit, de su información pública abierta, que yo estoy viendo ahora en este momento y cualquiera también lo puede ver, tiene 75 millones de usuarios únicos. Es una guasada, es un montón de gente. Pero también hay que decir de que en los 20 países que tienen como lengua oficial al español, si lo sumamos a todos y nos metemos en Facebook, y este es un trabajo que tuvimos que hacer en selección digital para un cliente que es un artista que quiere llegar con su música a todos los países hispanohablantes. Agarramos de los 20 países 19. Por una cuestión nos dijeron que en uno no les interesaba, fuimos a los 19 países hispanohablantes y nos quedamos con una audiencia de 200 millones de habitantes. Es decir, casi 3 veces la audiencia de Infobae. Con lo cual, tampoco vamos a pecar de ingenuos y creer de que por publicar en Facebook una noticia en español la van a ver potencialmente 200 millones de personas. Eso no existe, no es así. Pero sí, con una estrategia de posicionamiento, de repente uno también tiene ahí un universo muy grande. De hecho, Infobae también sale a buscar audiencia. Infobae como cualquier otro medio. Sin duda, sí. De hecho, son ellos mismos hoy los que se encargan de buscar firmas más que de buscar volumen de noticias. O sea, entienden que las firmas es lo que atrae. Firmas me refiero a personas que escriben y que ponen su cara y dicen esto, digamos, su editorial o su artículo de opinión. Ellos son los que ponen. Entonces, como Infobae, sin duda, es uno de los medios que mejor entiendas a la audiencia y el impacto que tiene y sobre todo cómo se consume la información,
entiende que las personas crean a personas, entonces desde ellos van y buscan a Claro. personas reconocidas para que escriban sus artículos, para que salgan en sus espacios, para que, digamos, pongan la cara, si querés, por la empresa. Digamos. Pero al mismo tiempo no hay un vínculo de empleado-director, digamos, o empleado-empleador, sino hay un vínculo de, a mí me interesa lo que vos tenés, vení, ponelo acá en esta canasta que yo estoy juntando a los mejores en esta canasta. ¿Me explico? Muy bueno. Sí, sí. Así que bueno, Guille, no sé si hay preguntas, algo, me imagino que por ahí vos si lo estás mirando, yo también para abrir un poco a la gente y para Sí. que lo compartamos, me parece que puede estar bueno. Me parece bárbaro, Juancho. Sí, yo ahí estoy revisando si tenemos alguna pregunta puntual sobre tu intervención. Mientras tanto, bueno, mientras reviso el tema de preguntas, que ahí tengo un pequeño problemita porque se me cayó a mí la conexión, te confirmo que estamos con 85 personas en este momento, no es poco. Mira, ahí si querés, Guille, yo tomo la Esperamos pauta que nos hagan, sí. Dale. y voy con algunas cosas que estoy leyendo. Primero, sin duda, a Cami, a Daniela, a Claudia, a Darío, a Sol, a las que están haciendo las preguntas. Muchas gracias. De todos modos, todas las preguntas las vamos a responder al final. Hay un espacio exclusivo de respuestas. Pero, por ejemplo, pienso me dice Daniela, no nos olvidemos del rol de los lectores a la hora de legitimar un medio periodista, sin lugar a dudas. Pero también es muy interesante pensarse como periodistas, digamos, pensarse como lector para el periodista y para el medio. ¿Cómo me gusta consumir la noticia? Me llega un mensaje de WhatsApp de 10 minutos, ¿lo escucho o no lo escucho? Me mandan un texto de, no sé, larguísimo, ¿lo voy a leer o no lo voy a leer? Digamos, para mí también pensarse como lector le da mucha validez al medio para estructurar su forma de llegar a ellos. ¿Me explico? Sí, está claro. Sí, está claro. Sí. Perfecto. ¿Creen? A ver. Y por último, leo una de Marianela, así ya lleguemos al próximo slide y ya le dejo para que todo el equipo del ET7 desarrolle. ¿Creen que el periodismo está en crisis por el hecho de que los prosumidores también opinan y dan información? Yo creo que ahí me parece algo clave de lo que suma Marianela. Yo creo que el periodismo y el periodista más que nada están en una crisis de tener que volver a explicar para qué existe. ¿Por qué existen los periodistas si la información está ahí y siempre alguien nos trajo y nos puso y supuestamente es verdad lo que está ahí en esos medios tradicionales de comunicación? Igual, en defensa de los periodistas, no es algo que les suceda solamente a ellos. Pasa en todos los rubros con la digitalización y la sustitución del hombre por la tecnología, o mejor dicho, la tecnología por el hombre. Casi cualquier trabajo que tiene que ser, que es potencialmente reemplazable por tecnología, tiene que defenderse. De hecho, hay un estudio de una de las universidades que publican estos estudios, de la cual no voy a citar porque no recuerdo el nombre, pero listaban de los 730 trabajos que hay nomenclados en el nomenclador de trabajo de los Estados Unidos, o sea, así como por ejemplo en Argentina nosotros estamos inscriptos en una categoría que dice servicio de consultores de la información. Bueno, hay 700 y pico de trabajos nomenclados en Estados Unidos, y un estudio de una de estas universidades los ordenaba en orden de probabilidades que estos tenían de ser reemplazados por inteligencia artificial. Y el periodismo, lamentablemente, amigos, estaba en uno de los puestos, sorprendentemente, con mayor probabilidad de poder ser reemplazado por inteligencia artificial. ¿Pero qué clase de periodismo? El periodismo que escribe, por ejemplo, la crónica deportiva, que mira un partido de fútbol y relata quién hizo los goles, cuáles fueron las amarillas y más o menos cómo se desarrolló el partido. Y por el contrario, los que menos tienen probabilidad de ser reemplazados, más allá del periodismo y cualquier otro trabajo nomenclado en Estados Unidos, son los que demandaban más habilidades blandas, más habilidades creativas, estratégicas, de empatía. Uh-huh. Hay un trabajo nomenclado que me acuerdo, me llamó mucho la atención cuando lo leí, que tenía algo que ver así como acompañantes terapéuticos para niños con autismo, una cosa por el estilo. Y era uno de los que estaba
considerado como menos probable de ser reemplazado por inteligencia artificial. Volviendo al periodismo, ¿qué quiero decir con esto? El rol en una economía de prosumidores y cuando hay tanta información en el ambiente, justamente está lo que nos decía Juan Chivarra. Le estoy contestando a la chica que nos preguntó, que creo que llamaba Geo. Marianela. Marianela, perdón. Marianela, está en la legitimidad que puede construir uno en cuanto canal propio. O sea, Claro. entenderse como canal y que uno construya esa legitimidad y posicionarse en esos lugares que justamente te convierten en único e irreemplazable o en única e irreemplazable. ¿Cuál es tu valor diferencial, tu valor añadido? Claro. ¿Por qué te van a leer a vos y no van a leer al Exactamente. otro? ¿Por qué te van a creer a vos y no van a creer al otro? Bueno, son estas habilidades blandas también, ¿no? Sí. Y ahora sí, porque Pero- ya veo que estamos a las 15:31, perdón, Nero, si te contestar bueno, pues, sí. tirale nomás el centro te paso la pelota a vos. Dale. Lo único Parale que el pecho, juega un rato y y con vas eso a sí hacer ya la me voy, defensa. es No, quedate, el quedate, periodismo que móvil. te queremos acá, ¿eh? Sí, sí, sí. Periodismo móvil, una nueva forma de hacer periodismo, está muy bueno, pero sobre todo como herramienta. No soy un lector de PDF, sino que este PDF ustedes lo van a poder consumir cuando quieran, está acá. Y no solamente nuestra exposición, sino también les quería compartir, a ver, vos, Guille, me decís si se ve o no, técnicas puntuales, prácticas que pueden hacer y que pueden tomar. Este PDF es un PDF nuevo de un crack que es argentino, se llama Matías Amigo. Matías Amigo es un periodista mojo, como le decimos, digamos, internamente, pero el mojo es mobile journalist, es periodistas móviles y los periodistas móviles que buscan nuevas herramientas para poder trabajar. Entiéndase hoy, periodista móvil por una persona, literalmente que trabaja con el teléfono celular. Usted sabe de manera profesional como periodista, este PDF lo van a poder tener porque tiene demasiadas cosas espectaculares. Mira, yo les muestro rápidamente algunos de los slides, justo lo tenía preparado, pero no solamente te hace una introducción a lo que es el periodismo móvil, la importancia, gente que ya está trabajando con el teléfono celular. Hoy trabajar con teléfono no es una excusa de que el contenido sea de mala calidad, porque si uno tiene un teléfono, los teléfonos nuevos sobre todo están teniendo una calidad audiovisual, de audio, de video, de elementos muy simples de iluminación para poder trabajar bien. Y acá, en esta guía, y la verdad que lo nombro porque él lo abrió, él hizo esta guía y lo abrió, y me parece que es una guía definitiva donde se puede consumir y donde se puede aprender desde los planos que se pueden hacer con el teléfono, desde el tipo de luces que se pueden utilizar, desde ejemplos concretos, por ejemplo, ahí está la iluminación, tanto en vertical como en horizontal. Yo, digamos, no quiero ahondar en todas, porque justamente la idea es hacerlo más interactivo y ya darle el paso a Andrés, pero por ejemplo tienen partes de aplicación, qué aplicación utilizan, por ejemplo, si un periodista quiere llamar a una fuente, cómo lo puede grabar en el teléfono y que quede de una mejor manera, cómo es un curso que estamos haciendo ahora, por ejemplo, yo lo estaría haciendo en el teléfono celular, después de esto yo lo puedo cortar, editar y colgarlo en mis redes sociales, cómo este mismo audio puede ir a una plataforma de podcast después. Entonces, entender, y con eso sí termino, entender a la comunicación, al periodista como un medio en sí mismo, con la utilización de todos los recursos, no por un proceso de elección, volvemos a lo mismo, sino porque el contexto te obliga a adaptarte a estas nuevas plataformas. O sea, el modelo ideal, o no ideal, el modelo anterior ya no existe más, y hoy uno tiene que salir a la cancha porque la competencia en el mercado es mucho más grande, porque hay una cantidad mucho mayor de personas haciendo contenido. Eso obviamente hace más barato los precios, pero en la medida que uno logra trascender eso, automáticamente ya puede empezar a poder vivir de esto, lo cual me imagino que es el fin de todo periodista. Así que bueno, con eso, Bueno. Andrés, te paso la pelota, le Dale, pego un centro buenísimo. para el otro lado del charco. Me parece ahora, para que la agarro yo un segundito, porque hay muchísimos mensajes que vienen a preguntar justamente sobre lo que Andrés va a hablar. Andrés, cuando intervenga, nos va a comentar sobre algunos tips y técnicas de cómo seleccionar el material periodístico adecuado, y hay muchas preguntas que refieren a eso, ¿no?
refieren, por ejemplo, a Juan Benítez, que nos pregunta cómo se puede cuidar un periodista de no caer también él en fake news. Melanie Rosa nos pregunta cómo construir legitimidad en el canal de uno, en el canal de ella. Bueno. Saludos de Santa Fe, manda ella. Bueno, y tenemos varios que nos preguntan en torno a un tema que va a tratar ahora Andrés, así que soy todo oídos para escucharte, al igual que esta gente que ya está preguntando por algo que sin saberlo vos tenías la respuesta armada, Andrés. Exacto. A ver, Bueno, yo también mira, lo que voy a hacer va a ser dejar de compartir mi pantalla. Sí, Andrés, le doy paso a Andrés. Un segundito, que ya estamos. Somos digital, pero a veces nos cuesta un poquito. Dale, mientras yo aprovecho a leer algunos mensajitos que van llegando, muchos que están preguntando también si el PDF lo vamos a compartir y por dónde lo vamos a compartir. Por supuesto que sí, tanto el PDF como este video va a quedar grabado y se lo vamos a estar compartiendo por las vías de contacto que les pedimos para inscribirse al curso. Tuvieron que dejar su dirección de correo electrónico y ahí le va a llegar el material, tanto el PDF que Juancito nos estaba recomendando, como también así el material de todo lo que estamos viendo como en este video. Andrés, estamos esperando ver tu pantalla, que vale, ahí comparto. ahí la vamos a ver. Ahí te vemos a vos. Ahí. Perfecto. Bien, más o Ahí menos, estamos sí. con... Perfecto. Sí, se ve bárbaro. Estamos en el slide de selección del material periodístico adecuado, que un poco es la respuesta a tantas consultas que llegaban de cómo cuidarnos de las noticias falsas. Bueno, espero estar a la altura. Aparte, estoy encantado porque a la vez de escucharlo a ustedes, que por supuesto hablan más del punto periodístico, mi trabajo puntualmente en el grupo en el grupo periodístico, justamente, son muchísimos los periodistas los que trabajan con nosotros y todos ellos, imagínense, cada uno que tiene que converger entre unos y otros. Entonces, mi trabajo por ahí es quizás la parte estructural del medio, o sea, la parte quizás de cómo procesar la información. No quiero inmiscuirme mucho en la parte periodística puntualmente, lo que hace justamente el periodista, lo que decía recién Juan, pero sí en la parte estructural. Yo tenía acá dos temas que quería tocar con ustedes justamente, y en este curso acá para toda la gente que está del otro lado, que tenía que ver con la selección del material. A mí me parece que con respecto a lo que nosotros hacemos, ponerle en nuestro grupo periodístico, casi siempre trabajamos sobre el diario, o sea, sobre el día a día. La mayoría de los productos que tenemos están plantados en medios tradicionales, que son como la radio y la televisión. Estamos durante la mañana en una radio y los fines de semana en televisión. Pero a la vez esa adaptación que hubo del medio, el cual llevó varios años, lo hemos hecho con ustedes, con Selección Digital, durante algunos años hemos tenido las auditorías correspondientes e ir viendo cómo adaptamos, porque tengan en cuenta de que muchas veces por ahí la gente que está del otro lado, por ahí muchos son jóvenes y están abiertos a las nuevas tecnologías, pero por ahí adaptar, ¿no?, a periodistas que están más sentados quizás en otra forma de hacer periodismo, donde uno proveía solamente información y no hay tanto feedback, o el feedback se llegaba a través de llamados telefónicos, mensajes de texto en su momento, y bueno, que hoy a la hora de ofrecer contenido es distinto, ¿no? Es distinto porque uno tiene que tener ya sí o sí en cuenta lo que está del otro lado, ¿no? La gente, el feedback que uno tiene con los usuarios finales. En el caso yo le voy a contar más o menos cómo nosotros trabajamos en la mesa periodística que tenemos durante la mañana, que es una radio convencional, pero que a la vez de ahí parten la mayoría de los datos que después se dan en las redes sociales, que es a lo que vamos a apuntar. En el caso de los periodistas, nosotros a la hora de seleccionar el material, porque muchas veces, insisto, son mesas periodísticas de 4 o 5 periodistas por cada medio. En ese caso, a la hora de seleccionar cada uno, cómo encontrar lo que uno quiere, yo creo que hay que medir a la emoción del usuario al que uno quiere apuntar, al público al que uno quiere llegar. Bien,
suele pasar de que si uno selecciona cualquier tipo de material a la hora de presentar, se complica. Entonces, yo lo que había notado, y tengo acá mi machete, ¿no? Que para mí el hecho de el impacto emotivo que genera la noticia tiene mucho que ver con la selección, porque nosotros tenemos que, dentro de una mesa periodística se tiran muchísimos temas. Insisto en que en el contexto en el cual nosotros trabajamos, por lo menos acá desde Corrientes, desde LT7, desde Canal 13, en el caso de la parte televisiva, tiene mucho que ver el día a día. Para mí los medios tradicionales han llegado a ese punto de estar en el día a día, ¿no? De que de la información tiene o una continuidad informativa o directamente uno, al hacer la selección de temas, tiene que presentar con un carácter emotivo. Porque más allá de la información que uno refiere, que es la que va a presentar, porque quiero dar un ejemplo, si yo acá, siendo periodista, me encuentro con que quiero contar un accidente que ha ocurrido, que es lo más simple, digamos, que puede ocurrir como material periodístico, uno tiene que pensar si su público está adaptado o no a recibir esa información. Quizás el público que nosotros tenemos es un público intelectual que espera que uno recomiende un libro y uno no puede salir con una información atravesada. En ese caso, creo que si uno entiende el concepto de lo que se está seleccionando, tiene que agregarle la carga emotiva a la hora de presentarlo. Teniendo en cuenta justamente lo que decía Juan, que había mostrado justamente el PDF, donde se hace una especie de guía, ya teniendo en cuenta todo, ¿no? Esa parte, que ya uno cuenta con el teléfono, cuenta con el micrófono correspondiente. Ese material se tiene que seleccionar desde el lado emotivo, a mi entender, por supuesto. Creo que a la hora de seleccionar la información, por ahí uno puede tomar un tema que ya está planteado en algún otro medio de comunicación o está planteado en la sociedad o en los medios en general y buscar qué tipo de satélites hay alrededor. Porque por ahí una persona que esté interesada en X tema, ¿no? Por ejemplo, voy a dar el ejemplo del libro. Una persona está interesada en un libro y está bien, con el libro no termina la información. Muchas veces uno quiere saber qué otros títulos ha mostrado ese autor, dónde se ha presentado, cuáles son las costumbres del autor del libro, por qué pensó lo que pensó a la hora de hacer ese libro. O sea, toda esa información satélite que hay alrededor de un tema que uno puede elegir. Por eso, para mí, a la hora de seleccionar el material periodístico, creo que es importante tener en cuenta en cuánto le va a interesar a la gente lo que uno va a contar alrededor de la idea que uno tiene. Claro. Dando el caso del libro, por ahí uno quiere saber qué otros títulos ha hecho este autor, por ejemplo, pero quizás no nos importa cuántas veces se cambia la camisa, por dar un ejemplo. Entonces, a la hora de hacer un brainstorming de temas periodísticos, uno selecciona todo lo que sea satélite alrededor de una información. Me parece que por ahí es donde va a la hora de seleccionar, sobre todo, insisto, en los medios que son tradicionales, pero que a partir de ahí uno puede rescatar la información para después ir variando el lado donde va a proveer la información, ¿no? Porque puede ser un posteo en Instagram, como puede ser un podcast que uno puede poner a través de Spotify o a través de un video que supere muchos más minutos en YouTube, ¿no? Esas producciones tienen que ver justamente, a mi entender, por supuesto, desde una idea, en cuanto somos nosotros curiosos de saber desde esa idea todo lo que rodea. No sé si... Está muy bueno, y te interrumpo un segundito, Andrés, para hacerte un pequeño comentario respecto de lo que hablas de las emociones. Facundo Manes, que es un neurocientífico argentino muy reconocido, siempre que habla, o por lo menos a menudo, hace referencia justamente a las emociones como el principal componente que alimenta a la memoria. Explica él
Y les propongo un juego ya a ustedes, que es el mismo que propone Facundo Manes cuando hace este tipo de intervenciones, y también a la audiencia, a los 87 personas que nos están viendo en vivo en este momento, que piensen, por ejemplo, qué fue de sus vidas, no sé, de los 15 a los 20 años. Y por más que hagan un esfuerzo muy grande, en una hora como máximo van a haber podido resumir 5 años de su vida, porque la mayoría de los recuerdos se nos borran. ¿Y cuáles son esos recuerdos que permanecen? Son las emociones. Bueno, ese juego que propone él, ese juego que yo les acabo de transmitir, de entender de lo que nosotros recordamos, en realidad la memoria es una isla de olvido con pequeños islotes de recuerdos. Nos olvidamos de la gran mayor parte de las cosas que nos pasan. Con las noticias pasa lo mismo, al igual que cualquier otro orden de la vida. Si nos olvidamos de 5 años de vida, porque lo puedo resumir en una hora, piensen ustedes con la cantidad de información que hay en el ambiente. Entonces tenemos que buscar el lado emotivo. Tenemos que tratar de emocionar, que emocionar no es lagrimear. Las emociones son básicas y se pueden googlear, son 6. Es la ira, es la alegría, es la sorpresa. O sea, ¿de qué manera vamos a tocar la fibra emotiva para con esta noticia captar la atención del usuario al cual le queremos llegar? Y desde ese lugar también construir la legitimidad que nos hablaba Juancho al principio y demás. Ahora, yo quiero hacer una pregunta, sobre todo, la dirijo a Andrés, pero si vos querés recogerle el guante, Juancho, y responderla, porque es una pregunta medio difícil, ¿eh? Voy a saltar con los tapones de punta, esto no está ensayado. O sea, a ver, con lo emotivo, yo me imagino que también debemos encontrar un justo punto de equilibrio entre la emotividad y el amarillismo y también las fake news, que quizás yo te logro emocionar y te logro hacer un brote de ira, que naturalmente como emoción básica la ira va a hacer que tenga tu atención, que consuma mi contenido, que te lea la nota completa o mires el video de 10 minutos, pero si es una fake news, si es amarillista, sobre todo está el límite de moral, si se quiere. Si bien entendemos que es una mentira de patas cortas, ¿no? O sea, mentís hoy, te hago caso, después me doy cuenta que eso era una fake news, no te leo nunca más. Pero, ¿cómo se encuentra ese equilibrio entre perseguir la emotividad y no caer en la tentación de la fake news? O en la radio, a la mañana, ¿cómo hacen ustedes? Porque imagino que si les llega una primicia, la tentación de publicarla debe ser muy grande, porque vos sabés que si no está todavía en internet y vos la alargás primero, vas a crecer en audiencia, en engagement, en interacciones. ¿Cómo se maneja? ¿Cómo se contiene la ansiedad hasta poder verificar y estar tranquilo que lo que tenemos es cierto, cuando sabemos que si lo largamos tarde, por ahí perdemos un poquito? Bueno, no sé si lo contesta Juan, ¿querés? Estaba difícil, ¿eh? No, tengo la respuesta. Por eso, para mí, el hecho de legitimar primero, como periodista, y creo que está en la base del periodismo, es chequear la fuente, básicamente. En el caso de uno no saber la procedencia, medianamente hay que chequear en los medios que uno tenga a su alcance. Yo te doy el ejemplo por ahí de acá de Corrientes, porque acá en Corrientes, Argentina, una zona que no es el centro del país, no estamos con el alcance total. Si sale una información del un ministro de la Nación, pocas chances tengo de llamar al ministro y chequearlo. Claro. Sí se puede llamar a la gente de prensa y de última chequearlo, o en su defecto, si uno cree, buscar medios mucho más grandes que pueda tener algún tipo de rescate. Por eso hago la salvedad y antes de arrancar a hablar, hice justamente la salvedad de decir que yo voy a la parte estructural. El término periodístico central es chequear la información. Claro. O sea, no es cualquiera que se puso delante de una cámara. Si uno estudia periodismo, comunicación en sí, la base está en chequear, investigar lo que uno va a presentar, procesarlo y luego presentarlo, ¿o no? Claro, ahí por ejemplo entra en eso de explicar por qué somos periodistas y para qué existe el periodismo, y que hoy Guille tiró un poquito la profesión por la ventana, pero con mucha razón, yo estoy de acuerdo también que el periodismo informativo, digamos, directo, sin más, tiende a desaparecer, pero justamente ese es el valor agregado que muchas veces da el periodista en la interpretación, en dar una segunda mirada sobre los hechos, etcétera, etcétera.
Así que, Pero teniendo en cuenta, mira, a lo que voy es, en el caso de uno tener una información que quizás no es la información del momento, porque uno vivir en un medio de comunicación o vivir como periodista 2.0 hoy, a la hora de seleccionar, no siempre uno tiene la super data que va a reventar No. todo, que va a generar toda la interacción. Muchas veces hay que testear, digamos, probar, y decir, a eso iba yo con la emoción de que depende de la información, cómo uno la presenta, tiene que ver después con si llega o no al público deseado. y No es lo te mismo sumo- que plantea una información de manera, no sé, yo necesito contar lo que ha sido un partido de ajedrez y hago una nota en un portal de noticias, por ejemplo, con solamente texto. Que sí, que se lo puede hacer, yo puedo redactar un partido de ajedrez, pero sin duda va a ser mucho más beneficioso hacer un video o lograr otro tipo de contenidos, ponerle una música, quizás, como dice Guille, ponerle un poco de amarillismo, pero siempre sobre la base de una información chequeada y certera, claro. Al mismo tiempo, también te sumo una cosa, me parece muy bueno lo que estás marcando, y sumado a eso, las mismas competencias que ya tiene el que recibe la noticia, estamos mucho más entrenados a pensar si algo es verdadero o es falso rápidamente. Digamos, pensar en la cantidad de información que se nos da y ese bombardeo constante también hace que una persona nos detecte o que vaya viendo a través de los conocimientos que tiene que eso es verdad, no es verdad, fíjate, el logo está mal puesto, digamos, no hay relación entre la información y el video. Ese video en realidad fue de un hecho que pasó en Brasil hace 5 años y no es así. Entonces, yo lo que propongo al lector, al consumidor, es, o nosotros mismos los periodistas, ¿cuál es el camino que seguimos hasta confirmar esta información y cuál es la primera sensación que nos genera? Es decir, te mandan una noticia falsa, bueno, listo, la tomo y miro, pero mirá, esto no sé, no me parece, bueno, ¿a dónde acudo? ¿A dónde me voy? ¿Qué hago? ¿A qué sitio visito? ¿Qué sitio no? ¿Con quién hablo? ¿Con quién? Me parece que también entendernos a nosotros en esa lógica nos va a hacer ganar un paso más a cómo comunicar en el futuro. ¿Me explico? Sí. Bueno, con esto paso al siguiente punto, porque de la selección del material, insisto, puede ser una buena idea que a uno se le ocurra charlar, porque imagino la cantidad de posibilidades de la gente que está mirando y dice, mira, a mí se me ocurrió tal o cual idea, bárbaro. Primero hay que saber si al público que uno quiere apuntar le interesa. Ahí yo creo que la base está en la frase de selección digital que tiene en su portada el Facebook, ¿no? Que uno, lo que no se puede medir, por supuesto, no se puede mejorar, o algo así, ¿no? ¿Es así? Exactamente. Lo que no se puede medir, no se puede mejorar. Y bueno, justamente, si uno sabe que su público le gusta tal o cual cosa, es evidente que uno lo va a ir mejorando a medida que va conociendo a su público con respecto a esa información. Creo que, y eso, me paso ya a la segunda diapositiva que la van a ver por ahí, tiene esas 3 patas que hablaba a un principio, que tiene que ver cómo uno encuentra ese flujo de información, cómo llega desde ese dato que uno tiene hasta el soporte real donde uno tiene que llevar esa información. Muchas veces uno en la investigación dice, tengo un dato súper certero de tal situación que ha pasado. No puedo dar por ahí un caso puntual para no quitar lo correntino, digamos, ¿no? Pero por ahí yo tengo un dato que pasa acá, ¿no? Y yo digo, bueno, voy a investigar ese dato. Ahí está lo de chequear la información, saber, mirar, probar. Yo puse ahí una imagen en la diapositiva de varios teléfonos porque evidentemente cualquiera que trabaje por ahí, ya que tenga ya un trabajo periodista, sabe que hay veces que hay que googlear, hay veces que mandar mensajes, audios, mails y demás. Es para todos lados investigar sobre lo que uno, la información que uno tiene. Cuando contamos con toda esa investigación, cuando contamos con esa información, a la hora de procesarla, me parece muy importante lo que decía anteriormente, agregarle esa carga de emotividad, porque
más allá del término periodístico, de toda la investigación que uno pueda hacer, tiene que tener en cuenta cómo va a consumir la persona que está del otro lado. Exacto. No caer en el lugar común de pensar de que cualquier cosa puede ir a un video de Instagram o cualquier cosa puede ser un video en YouTube, cualquier cosa puede ser un podcast. Y verdad, Claro. sí, cualquier cosa puede ser, pero ¿cómo eso llegará al público? ¿Va a generar la interacción que nosotros queremos? Bueno, para mí ese proceso tiene que ver con las emociones, porque ahí, más allá de chequear la información que uno ya tiene chequeada, ya juntó toda esa información, tenemos varios testimonios, a la hora de procesarla, me parece que es importante agregarle esa cuota de entretenimiento, ¿no? Que como bien decía Guille hoy también, que tiene que ver con las emociones, por ahí no siempre tiene que ver con hacerte reír, hacerte llorar, que te dé bronca y demás, sino que tiene que ver con el proceso de cómo uno selecciona la información, pero sobre todo reconociendo el público que uno tiene. Hay muchas veces pasa que yo le digo, la gente de los 90, con la cual me incluyo, tengo 41 años, normalmente estábamos acostumbrados a encontrar una información y proveerla, ¿no? Proveerla nada más y esperar a ver qué pasa. En su momento el rating, de hecho todavía el rating de la televisión te puede marcar, pero en las redes sociales, como a la hora de estar medidos y demás, uno ya tiene que estar en otro tipo de proceso justamente, ¿no? A la hora de procesar esa información, creo que hay que agregarle esos diferentes tips, desde seleccionar bien la música, desde que si es una persona, por ejemplo, que está llorando, saber que tiene que ir el zoom hacia el ojo y que tiene que sonar un pianito de fondo. O sea, esos detalles que quizás son minucias, que no tiene que ver con el periodismo estricto, digamos, el periodismo de la investigación en sí, sino en cómo, después de ese proceso de encontrar toda esa información, cómo presentarla y que sea de la mejor manera recibida y de la mayor también cantidad de público, ¿no? ¿Te parece? Sí, muchas veces, perdón, Guille, solamente hago una aclaración, muchas veces se piensa en la masividad como una característica positiva. No necesariamente es más importante que el engagement, que la relación que tenés con tu público, por más chico que sea, digamos. Muchas veces, y tendemos a vivir en micromundos que quizás, y cada vez esos micromundos son más micros, porque nosotros nos vamos creando, lo que decíamos al comienzo, esos espacios, esas cajas cerradas donde solamente reciben lo nuestro. Y como decía bien Andrés, digamos, ese grupo interno tiene unas lógicas determinadas, que él lo indicaba como al público donde vos querés llegar. Bueno, eso tiene una lógica determinada, una música que escuchan, gustos particulares. Entonces, adaptar ese contenido a ese público y que sea relevante para ese público es fundamental. Porque si yo comparto algo con un sentido común completamente distinto a lo que rige en ese grupo, automáticamente te quedaste afuera. Sea, por ejemplo, en el caso de una persona que piense de manera, hablemos de, no sé, de deporte o de fútbol o de política, digamos. Si yo estoy en una comunidad de Boca y pongo una broma sobre el partido que River le ganó a Boca por los Libertadores, o si yo todo el tiempo consumo información sobre el PRO y sobre Macri, lo bueno que fue en los últimos 4 años del país, y intervengo con una cosa que rompe con eso, automáticamente quedás desfasado de ese grupo. Entonces hay dos cosas: entender esa lógica de tu público, como bien marcaba Andrés, y al mismo tiempo generar el contenido adaptado a eso. Y ese grupo, por más que sea muy grande o que sea pequeño, está limitado y hay que alimentarlo de todos modos. Y la relación y la interacción que vas teniendo con ellos es fundamental para crecer y para tener hasta réditos económicos sobre eso. Yo estoy de acuerdo con el hecho de la masividad, y a la vez hago solamente un detalle como para cerrar nomás esta parte, es que a la hora de uno presentar, más allá de que, es verdad, no todo lo que ven mucho es lo bueno, digamos, sino que la idea es justamente, por lo menos en esta etapa que vive el mundo 2.0, donde las redes sociales y demás, todo lo que ya sabemos que se dice siempre, a la hora de seleccionar uno va a colocar la información, es importante también
aceptar los códigos de cada una de las plataformas. ¿Qué códigos tiene cada uno? La narrativa Claro. en Twitter puede tener un hilo de Twitter, Sin duda. pero a la vez puedo poner un video también, por supuesto, puedo poner una foto, por supuesto, pero la narrativa, sin dudas, está en un hilo. Lo mismo que si me voy al Instagram, puedo poner una cosa en el Instagram, pero también sabemos que la narrativa está en las historias, por ejemplo. Ir buscando todo, conocer los códigos de cada uno de los lugares donde uno se va a presentar con la información que procesó. Sin duda. Es muy bueno lo que estás mencionando, Andrés, porque tiene que ver con algunas de las preguntas que van surgiendo. Ya estamos acariciando la hora. En realidad, en este momento, en preciso instante, estamos cumpliendo una hora de transmisión y, como sabemos, el objetivo es no excedernos de la misma, mucho más, por lo menos. Así que vamos a dedicar estos últimos 5 minutos a hacer las preguntas. Y algunas de las preguntas que nos hacen tiene que ver justamente con esto que estás mencionando, Andrés. Tenemos ahí a Melanie Rosas, que nos está preguntando no tanto por la narrativa, sino bien por el público, si es diferente, cómo se comporta en cada red social, si cambia de Facebook a Twitter a Instagram, cómo sucede con eso. Y esperen que sumo 2 preguntitas más que vienen un poco en la misma sintonía, porque también, hablando del público, nos está preguntando Daniela Romero si se le da a la audiencia lo que quiere o no, si condiciona en la audiencia la capacidad crítica o no. ¿Qué pasa con todo eso, no? Y sumo una tercera que está en la misma línea porque también habla del público o de cómo nos incide este contexto en la generación del contenido, respecto de lo que nos consulta Sol González, el límite del periodista. ¿Lo marca el periodista o el medio para que trabaja? Hay medios que te obligan a caer en lo morboso, y de un ejemplo, un medio local de Argentina. ¿Qué tienen para contarnos de esto, no? Un poco con lo de la narrativa nos estaba contestando la pertinencia de Facebook, Instagram o Twitter para cada audiencia. Respecto de lo que quiere la audiencia y qué le damos, o respecto de lo que quiere el medio para el que trabajamos y qué le damos, ¿qué hay para decir? Juan, ¿vos? Dale, a mí me ¿Qué parece... sentía con la cabeza por eso? Sí, porque es un tema que es fundamental pensarlo. No hay respuestas tan concretas a eso, porque ¿qué pasa? Eso toca la naturaleza, la biología del ser humano. O sea, yo, digamos, quizás entro a las redes sociales para liberarme la cabeza, para no pensar. Quizás lo tomo como una fuente de información cada tanto, pero, digamos, las lógicas de las redes sociales y de Internet, muchas veces, ya están previamente configuradas conociéndonos a nosotros. Es decir, Facebook trabaja, Instagram trabaja, WhatsApp trabaja, pensando en cómo hacen para que nosotros nos quedemos más tiempo ahí. De cómo nos dediquemos el tiempo de ocio que tenemos entre dormir, entre comer, entre ir a trabajar. Digamos, ¿cómo hacemos para que el tiempo de ocio lo pongamos en Facebook, Instagram, etcétera, etcétera, etcétera? O sea, investigan la biología del ser humano desde el cerebro, desde la forma de comportamiento, desde qué nos gusta consumir, qué nos gusta ver, digamos, la lógica de, por ejemplo, no mostrar animales muertos, malas noticias, personas muertas, etcétera, 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 son lógicas que también responden a muchas de esas cosas que nosotros no consumiríamos si estuviesen en la red. Digamos, y son cosas que pasan, digamos. Todos los días se muere alguien, todos los días nace alguien, todos los días hay un animal que se muere, que le mata a otro. Digamos, esas lógicas, que por más que no se muestren, existen, también nos interpela a nosotros. Bueno, nosotros mismos le estamos diciendo a la red qué queremos consumir. Obviamente, y como bien marcaba Daniela, nos hace mucho menos crítico y nos encierra en un espacio donde, bueno, yo miro esto porque lo quiero ver, de última critico si la pared es roja o verde, pero sigo estando en la pared. Ya salir a la vida, a todo lo que es el ecosistema digital, este zoológico gigante, digamos, nos expondría a consumir y ver muchas cosas que nosotros realmente no queremos. Y yo creo que ahí ya hay un replanteamiento desde casi del ser humano o del individuo, a decir, bueno, ¿miro o no miro? De hecho, si quieren, podemos hablar, digamos,
las personas en las cárceles, digamos, ya se estudió mucho el tema de qué quiere ver la gente y qué cosas no, digamos, no solamente a nivel de redes sociales, sino que se trasplantó de lo que pasaba en la vida real a lo que pasa en la vida a las redes sociales. Los manicomios escondemos acá. Digamos, ya se hizo esa diferenciación en la sociedad y ahora se lleva a las redes sociales. Entonces, si afecta o no afecta, sin duda afecta, pero es una pregunta recontra abierta y que da muchísimo para pensar, sin duda. Yo, una cortita nomás, yo sí creo que siempre uno tiene que dar lo que el público pide. Lo que no significa que uno no tenga un marco moral con el cual los límites que uno pueda llegar a tener. Significa que dentro de lo que tu público te pide, porque muchas veces insisto en que uno no puede creerse un divo de ser el seleccionador de la información y que por eso, porque yo la elijo, ya es algo querido. Obviamente muchas veces vamos a ofrecer algún material que no sea bueno, digamos, es una cuestión de prueba y error con respecto a el tema que se elija tocar. Después uno le da la impronta que uno quiere y ahí genera lo que decía hoy al principio Juan, ahí uno genera la legitimidad de lo que está diciendo, genera la reputación de que si después, cuando vos digas algo, es real o es aceptado o no, o si reduce a tu público. Sin duda. Andrés, bueno, ya vamos a ir cerrando porque estamos pasaditos del tiempo. Te invito a que le des a pasar al último slide, así queda claro que no quedó ninguna diapositiva por seguir. La que le sigue es esta, la del muchas gracias, y con este vamos a darle el cierre. Pero me queda una pregunta que es muy importante. La pregunta se la voy a hacer a los dos, porque los dos se enfrentan a esta realidad y acá la tenemos a Cami Fredes, que se suma a otros comentarios anteriores que piden por favor hacer una mención a las cuestiones económicas. ¿Qué consejos se le pueden dar a los periodistas para sustentarse y hacer valer su contenido? Porque como es un trabajo tan apasionante, muchas veces caen en decir, bueno, yo lo haría gratis, pero que lo que hagas gratis no quiere decir que después puedas pagar alquiler con la felicidad que te da trabajar de periodista. Necesitas dinero. Así que, ¿qué tenemos para decir respecto de eso? Y antes que ustedes pregunten, paso el aviso parroquial. Estén atentos, llegamos a este momento con 70 personas que están siguiendo en el vivo. Mantuvimos el rating, ¿eh? Que la semana que viene vamos a hacer un curso de introducción, también gratuito, también abierto, un curso de introducción al asesoramiento de imagen vinculado, por supuesto, a lo digital. O sea, cómo asesorar en torno a la imagen desde la perspectiva de lo digital. Así que, ahora sí, vuelvo a la pregunta, ¿cómo hacemos plata con esto que tanto nos gusta? ¿Cómo hacen ustedes? Andrés es periodista de un medio muy importante, pero también se empeña como freelance y el negro lo hace como freelance. Bueno, yo creo que, solamente para hacer un paréntesis, creo que en la lógica que se vive hoy de las redes, muchas de las plataformas ofrecen la monetización de la cual nadie vive. Es lógico. Muy alto y que tenga una monetización. Ahí se le está yendo justo el micrófono. Perfecto. ¿Se te va un poquito el micrófono, Andrés? Sí. No sé si escuchás. ¿Me está bien ahí? Sí. ¿Me escuchan? Sí. ¿Me escucha bien? Ahora sí. Bien, disculpa porque tengo el cablecito nomás por eso. Ese es Pipo que te está interviniendo ahora el micrófono. Pipo es el dueño del ET7, un gran amigo. Está queriendo ahí la parte de monetización. A lo que voy es que uno puede monetizar acorde al público donde está encarando. Es lógico que si uno se hace comentarista de videojuegos, ¿no? El universo de videogame es muy amplio. Ahora, si uno a medida que se va... Me refiero con esto de que uno tiene que ser muy bueno para competir con otros que ya están hablando de videojuegos, o de política, o de economía, o lo que sea que uno elija. Me parece que saber encontrar el nicho donde uno se va a centrar y a partir de ahí monetizarlo de acuerdo a, en este caso, nosotros acá en Corrientes, donde nuestro nicho es corto, digamos, bueno, se puede ofrecer por ahí a comercios locales y demás que puedan apoyar el laburo periodístico. En el caso de que uno quiera apuntar más alto... Andrés, por ejemplo, te interrumpo,
Sí. Te interrumpo un segundito. Andrés tiene 41 años, se mantiene bárbaro. Obviamente, ¿a quién le vende los gimnasios? Vos lo siguen a Andrés en redes y labura para los gimnasios. Pero que claro, o sea, ahí tiene un nicho. Yo no podría hacerlo. Yo tengo 10 años menos que Andrés y te he dicho mierda, pero el que se mantiene tiene ahí un nicho para donde laburar. Claro, tiene que ver donde uno elija hacer su nicho de negocio y a la vez ahí invertir el máximo tiempo posible para mejorarlo y así la monetización sea más alta. Yo, me parece, voy en la misma línea y voy a tomar un ejemplo de Justiniano Vila, un amigo en común que tenemos con Guille, que plantea esto. Primero, antes que nada, planteate en qué sos bueno y qué te gusta, digamos, ya pensando, siendo periodista. Nadie se va a un médico porque al médico le encanta ser médico, sino porque el médico es bueno. Digamos, entre un médico que le gusta ser médico y el mejor médico, me voy siempre al mejor médico. ¿Le guste o no le guste? Punto número 1. Entonces, a partir de elegir, como bien decía Andrés, el nicho, lo que haría es empezar a trabajar una estrategia de una marca personal, de entenderte vos como el fin. Digamos, vos comunicás en todas las plataformas de una manera, con todas las herramientas que vimos anteriormente, con la lógica de cada red, con la forma de comunicar, con tu impronta personal, marcándote, digamos, generando una estrategia y una proyección real, y al mismo tiempo ver esos nichos y instruirte en qué está pasando. Porque, por ejemplo, lo de los videogames, hay mucha gente que desconoce totalmente que por ejemplo, que los clubes de fútbol más grandes del mundo tienen un equipo de videogames. Y quizás esas personas necesitan mucha más prensa de la que tienen, o quizás la prensa que tienen la hacen por otro lado totalmente distinto, que yo, por ejemplo, desconozco, pero sé que es una industria gigante. Digamos, para mí es fundamental entender que no todo está hecho, digamos, por eso hoy ponía más atrás, no todo tiempo anterior fue mejor. Para mí hoy las posibilidades son enormes, pero ¿qué pasa? El mercado es mucho más grande, aunque tengamos más herramientas. La competencia es mucho más feroz, porque aunque tengamos más herramientas y más espacio. ¿Por qué? Porque hoy yo no puedo, antes en la comunicación directa, lo que decía el periodista no era intervenido por nadie más, automáticamente era aceptado y corría. Hoy yo no puedo estar mintiendo acá, porque automáticamente en un segundo me dice, Juan, mira, esto es mentira. Y automáticamente quedo, digamos, delegitimado yo y fuera de todo esto. Eso antes no existía. Entonces, ser serio y meterse en esa competencia, pero desde un nicho, apuntando a un lugar particular, y a partir de ahí, sí, generar ese ecosistema de marcas, de medios, de tus propias marcas, y ver cómo lo puedes ir armando, pero sobre un espacio consolidado. Lo último, y Muy una bueno, frasecita más final, Sí. para cerrar. Hay una frase que es clave a la hora de uno. El que mucho abarca, poco aprieta. O sea, uno no puede estar hablando de todos los temas. Como bien decía Juan, lo que te gusta, sobre eso hay que medirle y ponerle pasión, y me parece que después de eso ya es la monetización. Bárbaro, muy bueno. Me gusta siempre terminar con una frase, ¿eh? Yo le sumaría lo que decía al negro, te lo resumo en una frase: hay que pensar afuera de la caja, ¿eh? O sea, las oportunidades son muy buenas y hay que pensarse un poco fuera de los pensamientos primarios, ¿no? Tratar de tener pensamientos un poco más laterales y por fuera de la caja para imaginarse de qué manera financiar esta pasión que es la profesión del periodismo. Bueno, ha sido un placer enorme. Son las 4:04, de 4:13, perdón, 16:13 en la Argentina, allá donde está Juancho Ibarra, son las 21:13, ya medio tardecito. Nosotros nos vamos a merendar, él se irá a cenar, cada cual sigue con su vida, y nosotros dentro de una semana nos podemos reencontrar para capacitarnos en lo que tiene que ver con asesoramiento de imagen pensado para entornos digitales. Ya próximamente, si nos siguen en redes, se van a estar enterando de la capacitación que daremos gratuita y abierta a partir de la próxima semana. Por hoy es todo, y como nos han preguntado, vamos a cumplir, vamos a entregar todo el material, y cualquier duda o consulta nos encuentra en redes. Juancho, un placer, muchas gracias. Un abrazo grande. Andrés, lo mismo por allá, un placer enorme, muchas gracias. Un placer. Bueno, será hasta la próxima. A usarse, queridos Sí, de Corrientes. a usarse, también, claro, en todo. la rompe. Robert también y Robert Jabornicki. Sí,
Ellos operan y hacen todo esto posible. Nos levantan la señal del Zoom, la publican por Facebook Live, a veces por YouTube. Dos fenómenos, que también ya pronto darán su cursito en torno a cómo producir contenidos digitales. Bueno, gran abrazo a todos, un placer, muchas gracias y hasta la próxima.